Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido al cuarto capítulo ya de su espacio, de su programa Diálogos Inclusivos. Estamos pero muy contentos como Dirección de Comunicaciones Estratégicas por estar haciendo este programa que tiene objetivos, la verdad, bastante ambiciosos, como usted ya lo sabe, lo ha escuchado a través del 107.5 en su radio Universidad de los Lagos, pero también a través de las pantallas de Ulagos TV. Es hacer de esto, de la inclusión, un espacio, una cultura de todas y todos. ¿Cómo estás, Ivania? Muy bien, ¿y tú, Marcelo? Muy contento con este ya cuarto capítulo. Sí, llevamos hartos ya, pero Marcelo, ¿sabes? Como ha sido ya costumbre en los capítulos anteriores, no estamos solos. Así es. Hoy día nos acompaña Christopher Cárcamo, profesor de Educación Diferencial y profesional de la Dirección de Acceso, Equidad y Permanencia. ¿Cómo estás, Christopher? Bien, Marcelo y Vania, agradecido por la invitación. Creo que estos espacios son importantes, son cosas que tenemos que ir conversando y concientizando con la comunidad, así que gracias por la invitación. Súper, Christopher. Oye, creo que es súper importante que te conozcan un poquito más. Sabes que, como conversábamos anteriormente, Sí, la unidad en sí. la que trabajas, la Dirección de Acceso, Equidad y Permanencia, tremendo nombre. Sí. ¿Nos podrías explicar de qué se trata? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, así como es un tremendo nombre, también es un tremendo trabajo el que se realiza en la Dirección de Acceso, más conocida como DIAC. Nosotros trabajamos con el acompañamiento de estudiantes desde la enseñanza media, tercero y cuarto medio, y además con el acompañamiento de estudiantes cuando ya ingresan a la institución, ¿ya? Se hace un acompañamiento desde primer año hasta su titulación oportuna, que es un trabajo bien grande que realiza un equipo de profesionales, ¿cierto? Con los tutores ULAGOS también, que son clave para nosotros, que son quienes van detectando problemáticas con los estudiantes y nosotros vamos haciendo las gestiones para ir entregando todo el apoyo que está a nuestro alcance, en miras de que estos estudiantes tengan una trayectoria exitosa dentro de la institución. Súper. Qué interesante, Christopher. Y hablabas de los tutores ULAGOS. ¿A qué te refieres con eso? Tutores ULAGOS son estudiantes de las carreras de la Universidad de los Lagos de cursos superiores. Y ahí le hacen acompañamiento y seguimiento a estudiantes de primer y segundo año principalmente. Van haciendo contacto y van entregando su experiencia dentro de la institución a estudiantes que están en proceso de adaptación a la vida universitaria, que es bien importante. Oye, Christopher, y te quería preguntar, pensando en nuestros auditores, en nuestros televidentes también, tú ingresas a trabajar a este mundo, ¿cierto? Hay un tema ahí con los estudiantes. ¿Y cómo se vincula contigo, con tu profesión, con tu vocación también, ¿cierto? El mundo de la inclusión. Sí, bueno, yo estudié educación diferencial en esta misma institución. Egresé y luego entré a la dirección, ¿cierto? Y se vincula principalmente porque como profesional de la educación especial, yo trabajo y me formé para trabajar con la diversidad. Principalmente voy a utilizar un concepto que de pronto no es muy inclusivo, pero con personas que muchas veces fueron marginadas. Si bien la inclusión hoy no habla netamente de la discapacidad, sino que es una diversidad, ¿cierto? Las disidencias sexuales, pueblos originarios, pero siempre está como muy marcado al tema de la discapacidad, que es como el ámbito que yo mayormente ejerzo. Entonces, claro, yo ingreso y mi rol es ir eliminando estas barreras que se van presentando en estudiantes con discapacidad, que van limitando sus trayectorias formativas. Y dentro de esta experiencia que tú tienes, ¿cuántos años llevas trabajando? 3 años. 3 años. Sí, Dentro de este contexto de experiencia, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Es como una constante que este estudiante ingresa ya como con una mochila en la espalda, del mismo una autocensura, por todo un tema cierto de la vida? ¿Qué diagnóstico tendrías tú? por supuesto que sí, es un tema importante con estos estudiantes. Hay muchos prejuicios, muchas limitaciones autoimpuestas.
Por un tema social, yo siempre digo, y hablaba el otro día con algunos estudiantes, que yo les decía que el tema de la discapacidad como que todos sabemos que existe, pero mientras no nos toca o no la profundizamos, como que va en un carrito al lado de nosotros y no la vamos concientizando mucho. Entonces, cuando estos estudiantes tienen que adaptarse a un mundo que no está preparado para ellos, por supuesto que hay muchos temas socioemocionales que los afectan. Hay muchas frustraciones, muchos miedos. El otro día vi un documental para contextualizar un poco, ¿cierto? Que mostraba, por ejemplo, qué sucedería si el mundo estuviese al revés, ¿ya? En este aspecto. Por ejemplo, mostraban una situación de una persona que ingresaba a un restaurante y la carta estaba en braille. Y las personas se comunicaban por lengua de señas. Y yo como, entre comillas, persona normal socialmente, lo digo entre comillas porque ¿qué es la normalidad hoy, cierto? Se me presenta una discapacidad. Porque Claro, o sea, no me puedo hay comunicar. un quiebre en la enfoque y cómo nos afecta. Exacto. Oye, qué interesante, Ivania, ¿cierto? El ver el mundo, como dices tú, pero cuando a uno le llega, cuando el caso le afecta a uno, si no es como, bien lo describes como, claro, alguien que va en un carrito al lado, casi como folclórico. Sí, sí, y ha sido un tema progresivo en el tiempo. Yo siento que hoy estamos avanzando, que estamos dando estos primeros pasos, ¿cierto? Pero recordemos que antes estudiantes con discapacidad eran escondidos, personas con discapacidad, hijos, porque tenían una connotación muy negativa. Hoy sabemos que la discapacidad no es una situación negativa, sino que de pronto muchas veces no estamos preparados para abordarla, y por eso es importante ir generando estos espacios, ir dialogando, ir concientizando en estas temáticas, ir conociendo en profundidad. Me pasa muchas veces que de pronto la discapacidad como que es muy limitada al aspecto de discapacidad física, por ejemplo, ¿cierto? Que de pronto en temas de infraestructura es como somos inclusivos porque tenemos una rampa. Como que ahí cumplimos. Exacto, pero hay toda una diversidad detrás. Para comentarles un poco algo que a mí en su momento me impactó porque no me lo imaginaba, era por ejemplo personas que tienen una discapacidad visual y auditiva. Me generaba mucha curiosidad descubrir cómo ellos vivían la vida diaria. Y claro, interiorizando, ellos se contactan a través del tacto, y ese es su mundo. Y son situaciones que tú dices, chuta, pareciese que no existen porque no se hablan, pero que están y son latentes. Entonces es todo un mundo que hay que ir descubriendo, que tenemos que ir abriendo paso y ir internalizándolo también. Christopher, me llama la atención lo que estás comentando, sobre todo lo de la discapacidad visual y auditiva, y me viene esta duda de cómo trabajan con los tutores ULAGOS de los que me mencionabas, cómo les van enseñando, cómo los van como, no sé, como capacitando justamente para trabajar con esta diversidad de discapacidades. Bueno, es un tema que ha sido progresivo. Antes, en la Universidad de los Lagos, los estudiantes con discapacidad ingresaban por programa de inclusión, ¿cierto? Hoy sabemos que existe la PAES adaptada, que es una prueba que no adapta contenido, sino que la forma en que se rinde la evaluación en sí. Entonces hay muchos estudiantes con discapacidad que están ingresando por esta vía y obviamente abre una amplia gama que me parece favorable, ¿cierto?, dentro de la universidad. A los tutores se les va formando a través de capacitaciones, capacitaciones que no están vinculadas netamente a temáticas de discapacidad, sino que también a temas como, por ejemplo, cómo comunicarme con un par, cómo tener una comunicación efectiva, cómo abordar situaciones de estrés, cómo manejar, tolerar la frustración. Y dentro de esto se van enmarcando temáticas como, por ejemplo,
estudiantes con trastorno espectro autista, cómo comunicarme con un estudiante en silla de ruedas, discapacidad visual, discapacidad auditiva, todo desde el cómo comunicarme con ellos, porque tú comprenderás que como no tenemos conocimiento de las temáticas, de pronto no queda la duda de cómo me refiero y nos da miedo preguntar y nos da miedo a hacer sentir mal a la otra persona. Entonces, desde lo más básico y nos vamos interiorizando en aspectos ya más metodológicos en el trabajo de los tutores. Claro, porque quería también plantearte, Christopher y Vania, que nunca se me olvidó una vez que tuve una entrevista respecto de cómo este punto que estás tocando tú tan clave, cómo uno se dirige hacia una persona con discapacidad. Porque, por ejemplo, uno y las personas, nuestros auditores, a lo mejor usted en su casa, en la familia, que nos está escuchando, nos está viendo, cuando va, por ejemplo, una persona que está falta de capacidad visual, ¿cómo se dice correctamente el término? Ciego, ciega o persona con discapacidad visual. Con discapacidad visual, cierto, ya. Porque en esto del tema conceptual estamos todos aprendiendo. Bueno, muchas veces yo soy una persona que soy muy de hacer afuera con el prójimo, de ayudar. No pregunto prácticamente. No sé, si veo una señora que va a bajarse la micro con una bolsa, yo voy y le digo, le ayudo, señora. Ahora, con más cuidado porque pueden pensar que se lo voy a robar. Exacto. Como están las situaciones de desconfianza. Entonces, cada vez que yo veía a una persona con discapacidad visual, cometía el error, después me lo hicieron ver, de que yo prácticamente la tomaba del brazo y le decía, ahora podemos cruzar. Pero yo no le preguntaba, hola, soy Marcelo, ¿le ayudo o te ayudo? Y claro, ahí a mí por lo menos me explicaron que uno tiene que preguntarle, primero presentarse y segundo decir si es que quiere que le ayuden a cruzar. Porque si no es como tomar a alguien como un paquete, literalmente, y cruzar, aunque tenga uno las mejores intenciones. Y claro, porque ahí se ve todo este tema del aprendizaje, lo cultural. Y en base a eso, estamos en el primer bloque, así que ya nos queda también unos minutos avanzando. ¿Tú dirías que de los 3 años que llevas, has visto una evolución ahí en cuanto a esto mismo, a que ustedes tienen que ir aprendiendo todo este mundo y a la vez en la recepción de esta generación que les tocó a ustedes en pandemia? Exacto. Que no es menor. Sí. ¿Qué ha pasado ahí, crees tú, con este estudiante? Que de por sí el estudiante que estudió en pandemia ya estaba complicado. Y el estudiante con alguna discapacidad. A ver, ¿qué pasó principalmente? Fue que los estudiantes con discapacidad en el contexto de pandemia no se visualizaron. Porque sus compañeros y muchas veces los mismos profesores, nosotros como docentes no sabíamos si un estudiante presentaba alguna situación de discapacidad, ¿ya? A no ser que haya sido algo como discapacidad visual, ¿cierto? O auditiva, que era evidente que el estudiante iba a tener que mencionarlo y declararlo para entregarle los apoyos necesarios. Pero claro, se pasó que volvimos a la presencialidad masiva y los profesores y estudiantes nos encontramos con una diversidad bien importante. Encontramos de pronto que teníamos un compañero en silla de ruedas, un estudiante que presentaba baja visión y que utilizaba bastón para desplazarse, y siento que son experiencias súper bonitas, porque por ejemplo, que no hayan sabido que tenían un compañero o estudiante con discapacidad, te permitía abrir el abanico y no generar una limitación, que es lo que generalmente nosotros intuitivamente realizamos. Y también aprender cuando nos encontramos en la presencialidad en aspectos básicos como lo que ustedes mencionaban, cómo me refiero, cómo te digo, cómo te ayudo, qué consideraciones tengo que tener contigo, hasta dónde llega tu autonomía. Y esto responde todo a enfoques de derecho de las personas con discapacidad. Lo mismo que tú mencionabas, Marcelo, tengo que preguntarle a la persona si requiere ayuda o no, porque a mí no me van a ayudar si yo no lo solicito. Entonces con ellos es lo mismo, pero claro, aspectos que tenemos que ir revisando y cambiando de a poquito. Son procesos lentos.
Así es. Bueno, estamos junto a Christopher Cárcamo, ¿cierto? Él trabaja en la DIAC, es profesor de educación diferencial y conversando de este mundo, con este objetivo, ¿cierto, Ivania? De aprender, entregar este conocimiento acorde a la experiencia. Eso es lo que busca este programa. No solo la teoría, sino la experiencia. Vamos a una pausa y estamos nuevamente en Diálogos Inclusivos.